Ahora vamos a hablar de lo que es la fuerza electromotriz. Para eso vamos a empezar con una pequeña introducción. Sabemos que para mantener una corriente constante es necesario que esta corriente forme parte de una trayectoria que forme un circuito completo o cerrado. Si se establece un campo eléctrico dentro de un conductor aislado con resistividad que no sea parte de un circuito completo, entonces lo que va a pasar es que las cargas van a irse hacia los extremos, ¿sí? Las cargas positivas se van a ir hacia un extremo y las cargas negativas se van a ir hacia el otro lado extremo. Estas cargas van a generar un campo eléctrico, ¿sí? En sí van a generar dos campos eléctricos que estén en la misma dirección pero que tengan diferentes sentidos. Sumando estos dos campos eléctricos, teniendo la sumatoria total de ellos, sabemos que equivale a cero. Eso quiere decir que la densidad de corriente es igual a cero y por lo tanto no hay un movimiento constante de cargas. Para mantener una corriente constante dentro de un circuito completo, vamos a ver que las cargas, cuando una carga se desplaza dentro de este circuito completo, llega al mismo punto desde donde inició. Eso quiere decir que la energía potencial es la misma de donde empezó, tanto como de donde terminó. Hemos visto anteriormente que el potencial eléctrico, que la energía eléctrica va a disminuir cuando una carga se empieza a desplazar dentro de un material conductor ordinario con resistencia. Eso quiere decir que en algún punto de este material, de este circuito, esa energía potencial va a empezar a incrementar. Aquí tenemos un ejemplo que es un agua ornamental, que podemos encontrarlo quizás en algunas placitas. Entonces vemos, ¿no?, que el agua empieza a caer en forma de cascada, ¿sí?, hasta llegar a la pileta inferior, a la parte inferior. Entonces, ¿cómo hace para que esta agua pueda estar en el mismo ciclo? En la parte inferior hay una bomba que empieza a subir, a llevar nuevamente el agua hacia arriba. Y de esa manera el ciclo empieza a repetirse. Sin esta bomba no sería posible que el agua estuviera en el mismo ciclo. Y todo el agua que caería se estancaría en la parte inferior. Entonces todo circuito completo cerrado debe tener un dispositivo en cualquier punto del circuito que pueda cumplir la misma función que la bomba hidráulica. En este dispositivo una carga viaja hacia arriba, ¿ok?, desde un punto donde haya menor energía hacia un punto donde tenga mayor energía. La influencia de esta corriente que fluye del punto de menor energía al punto de mayor energía se le conoce como fuerza electromotriz. Sabemos que fuerza electromotriz no es un término adecuado porque en sí no es una fuerza, sino es la cantidad de energía por unidad de carga, como el potencial eléctrico. Todos los circuitos completos o cerrados deben poseer un dispositivo que les pueda ayudar a poder generar esta fuerza electromotriz. Sabemos que estos dispositivos que generan ese tipo de fuerza se les conoce comúnmente como fuentes de fuerza electromotriz. Algunos ejemplos que podemos poner son las baterías, generadores eléctricos, celdas solares de combustible o termopares. Este tipo de fuentes hacen que la energía que ellas tengan, como pueden ser térmicas o pueden ser hidráulicas o cualquier tipo de energía, la pueden convertir en energía eléctrica. Ok, acá tenemos un diagrama de fuentes de fuerza electromotriz. Acá podemos ver las dos terminales. La terminal A, que es la que tiene mayor energía o potencial, y la terminal B, que se le refleja con un negativo, que es la que tiene menor potencial eléctrico, ¿no? Dentro de ella hay un campo eléctrico que va desde la que tiene mayor energía hacia la que tiene menor, y posteriormente podemos ver también la carga, y también podemos ver que hay una fuerza eléctrica que se está ejerciendo desde el mayor potencial hacia el menor potencial.
¿no? Pero también podemos ver otra carga que está yendo en dirección contraria, que es la fuerza no electrostática. La fuerza no electrostática es la que mantiene la diferencia de potenciales entre las dos terminales. Si no estuviera presente la fuerza no electrostática, entonces la carga fluiría entre las terminales hasta que el potencial eléctrico llegue a ser cero. Ok, entonces si una carga se desplaza desde el punto B hasta el punto A, eso quiere decir que la fuerza no electrostática va a tener un sentido positivo, ¿sí? Eso también quiere decir que el trabajo que se va a realizar sobre la carga va a ser positivo. En caso contrario, lo que es de la fuerza eléctrica, va a tener un sentido positivo si viene desde el punto A hasta el punto B. Sabemos que la fuerza no electrostática y la fuerza eléctrica tienen la misma magnitud, pero tienen diferentes sentidos y el trabajo ejercido sobre la carga va a ser igual a cero. Por lo tanto, el potencial eléctrico va a ser la misma magnitud que la fuerza electromotriz. Ok, ahora consideremos un circuito cerrado conectado a un alambre con una resistencia. Sabemos que dentro del circuito va a tener sus dos terminales, ¿sí? Y dentro del circuito también vamos a tener lo que es el campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico va a hacer que se genere una corriente que fluya durante ese circuito. De ahí podemos verificar que el potencial eléctrico, la diferencia del potencial eléctrico va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿no? De aquí podemos verificar que como el potencial eléctrico es igual a la fuerza electromotriz, entonces la fuerza electromotriz es igual a la corriente por la resistencia. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la resistencia interna. Sabemos que las fuentes de fuerza electromotriz en la vida real en un circuito no se comportan exactamente como lo habíamos descrito anteriormente, ¿sí? Y vamos a explicar el por qué. Cuando una fuente está conectada con un circuito a través de sus terminales, entonces en ese momento hay un movimiento de carga que está entrando hacia la fuente y en el momento en que empieza a entrar se encuentra con una resistencia, que es la resistencia interna. Entonces sabemos que esta resistencia es constante y no depende de la corriente cuando esta cumple con la ley de Ohm. ¿Ok? También vemos que en el momento en que hay un movimiento de carga y hay un flujo de corriente, entonces este flujo de corriente junto a la resistencia hacen una caída al potencial eléctrico. Entonces lo podemos definir: potencial eléctrico es igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. De ahí podemos despejar. Sabemos que el potencial eléctrico en el circuito no va a cambiar, su corriente no va a cambiar, entonces va a ser la misma. Eso quiere decir que el potencial eléctrico, que es igual a la corriente por la resistencia, va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. De aquí podemos sacar, despejando, la corriente que fluye a través de todo este sistema, que va a ser igual a la fuerza electromotriz sobre la resistencia más la resistencia interna. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de los símbolos en diagramas de circuitos. ¿Ok? Sabemos que al poder trabajar con circuitos nosotros vamos a tener que trabajar con diagramas en los cuales van a poseer algunos símbolos, ¿sí? Y estos son algunas referencias como los resistores, los capacitores, la fuerza eléctrica, la fuerza electromotriz, etc. Entonces vamos a empezar cuando es una línea recta, sin ninguna curva, es que tiene una resistencia, es un conductor con una resistencia despreciable. ¿Ok? Ahora, la siguiente, que es una línea que tiene unas curvas en forma de espinas, ¿verdad? Eso quiere decir que es un conductor
con un resistor. La siguiente, que es una línea que tiene dos líneas en el centro, que es una más chiquita que la otra, eso se referencia a una fuente de fuerza electromotriz. Normalmente las que son las líneas más grandes es la que tiene mayor potencia, mayor energía. ¿Okay? Ahora pasamos a la siguiente, que es una línea que tiene las mismas curvas como espinas junto con las otras dos líneas, que son una de la más chiquita con la otra, que es una fuente de fuerza electromotriz con una resistencia interna. Ahora también podemos ver esta línea con un círculo y es una B aquí adentro que lo referencia a un voltímetro. Un voltímetro es aquel que mide la diferencia de potenciales eléctricos, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que es un amperímetro, que lo podemos conocer con un redondo, un círculo y adentro una A, que es la que mide la corriente eléctrica. Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca del cambio de potencial alrededor de un circuito, ¿sí? Sabemos que el cambio neto de la energía potencial en un circuito dada por una carga llega a ser cero. Entonces, por consecuente, el cambio neto de la potencia llega a ser cero también en el circuito. Dada con esas definiciones, podemos ver la siguiente ecuación, que es la fuente menos las potencias. Eso quiere decir menos corriente por resistencia interna menos corriente por resistencia externa va a llegar a ser igual a cero.